El ser humano, en la actualidad, está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina error de conexión. Bienvenidos a La Verdad Sin Filtro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y me encuentro junto a Menia. Y esto es Error de conexión. Exactamente, vamos a iniciar este podcast mandando felicitaciones, abrazos y muchos besos a todos los maestros este 6 de junio. Claro que sí, tenemos que felicitar a todos los maestros y también a los maestritos, que son los choferes, como se conocen localmente. Entonces tenemos que felicitarles, mandarles un cordial abrazo, porque su labor es muy importante. Bueno, aquí lo pasamos medio porque hubo repercusiones. Esto a constante de las resoluciones del magisterio, que dijo que muchos maestros estarían sin su día de feriado, ya que supuestamente tenían que cobrar los días que ellos ya se habían dedicado a realizar marchas o incluso reuniones del magisterio o de sus sindicatos. Entonces aquí en Bolivia pasamos un día del maestro medio extraño, porque en algunos colegios hubo clases, actividades normales y en otros no. Así que de todas formas mandamos una hermosa felicitación a esta labor, que tiene que ser muy bien realizada y también, más que todo, muy bien recompensada, ya que ser maestro no es cualquier cosa, es formar un nuevo futuro para nuestro planeta, para nuestra sociedad. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast, iVoox, y también estamos en Super Podcast también y otras plataformas, así que simplemente pueden entrar a su buscador y buscar Error de Conexión Podcast o el Loco Alf y el Maniac en su defecto, y van a encontrar los resultados en múltiples plataformas ahora que nos encontramos. Y no se olviden que también pueden escucharnos a través de YouTube. Quería recordar algo, que esta semana va a pasar algo con la plataforma de iTunes. Para todos aquellos que nos busquen en iTunes, no lo hagan por favor, porque saben que esta semana la plataforma está cayendo de manera abismal, así que decidimos mudarnos un poco y ver más opciones. Y claro que sí, estaremos ya directamente en la plataforma de iPodcast, donde igual estaremos subiendo todo el contenido que tenemos, así que no se preocupen, pueden escucharnos. Y bueno, vamos a empezar con unas notas rápidas respecto a lo que sucedió dentro de esta semana, y vamos a recordar el podcast de la anterior semana, donde habíamos hablado de un impuesto que se le iba a dar a México del 5%, gracias a que Donald Trump está tomando esta medida para prevenir la migración. Pero durante la última semana ha llegado a un acuerdo en el que se está suspendiendo esta medida de manera indefinida, ya que se ha llegado a un acuerdo con México en donde dicen que van a tomar medidas más duras para evitar este tipo de acciones de migración ilegal hacia Estados Unidos, y a cambio van a suspender de manera indefinida este cobro adicional que querían aumentar del 5%. Bueno, yo digo que es una decisión acertada en ambas partes, porque ya dijimos que el 90% de la producción mexicana, y en lo que refiere a su soberanía alimentaria, viene de parte de México. Y por otro lado, yo agradezco mucho que el mismo gobierno mexicano se ponga la mano al pecho y que señale que hay casos de inmigración ilegal, pero a montón. Este ya es un caso fuera que no se puede sostener y que tiene que ser tomado por ambas partes, no solamente por el gobierno americano, sino también por el gobierno mexicano. Entonces el canciller el día sábado, después de haber recibido este ultimátum del presidente Donald Trump el día viernes, señaló que el gobierno mexicano va a tomar medidas mucho más estrictas respecto a esa condición, pero señaló y subrayó migración ilegal. Ese va a ser el principal punto a debatir y a realizar en esos procesos. Y también hay que reconocer que mediante redes sociales a nivel internacional y a nivel mundial se han dado muchas críticas con respecto al
lo malo que le podría pasar a Estados Unidos por cerrar las relaciones comerciales con este gigante que ya es México. Bueno, recordemos lo que va a pasar con China. Ya estábamos diciendo que Estados Unidos va a pasar un tiempo muy oscuro y probablemente lo veamos en las próximas semanas. Pasamos de noticia a otra un poco más curiosa. Lo que refiere al país de Brasil, quiere impulsar una moneda unificada con varios estados y países alrededor de Latinoamérica. Y principalmente esta negociación se quiere realizar con el canciller argentino Jorge Faurier, con el que ya se ha habido más de una reunión en las que quieren generar una moneda única en Latinoamérica para fortalecer la economía y frenar el socialismo. Es una medida bastante radical que viene a consecuencia de la inflación que están sufriendo muchas monedas y la devaluación de las mismas. Entonces, como una medida, como un recurso, quieren tomar el ejemplo de lo que fue el euro en la Unión Europea, que ha ayudado bastante a su economía y a resistir los cambios económicos mundiales que han sucedido durante las últimas décadas. Entonces, parece una medida o una idea interesante, pero lastimosamente los gobiernos que lo quieren llevar están sufriendo mucho y no pueden dar la soberanía económica necesaria para tener una moneda estable. Bueno, primeramente, el estatuto con el que es mandada a realizar esta moneda, frenar el socialismo como tal, ya de por sí es demasiado excluyente, ya que muchos países latinoamericanos contamos con un gobierno socialista. Entonces el detalle es el otro. Si queremos unificar a Latinoamérica unida, por lo menos en un sentido económico, no empecemos por ahí, sino tendríamos que señalar prácticamente que ese es un ejemplo de unión para poder ayudar a solventar los duros procesos de devaluación de nuestras monedas que estamos sufriendo. Entonces desde ahí estamos partiendo mal. Y digo que esta medida tal vez tome algún tiempo realizarse, pero en mi opinión es la más acertada, pero no de esta forma. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Esta va a ser un adelanto de los titulares. De alguna forma hemos visto un cambio muy interesante y vamos a centrar mucho de esto en el podcast del día de hoy. Vamos a hablar de la naturaleza, porque el volcán Bolshaya en Rusia, que se supone que estaba dormido, ha mostrado mucho movimiento durante las últimas semanas y sobre todo durante el último año. Esto ha alertado a los científicos de Rusia, parte de Egipto, para volcar su mirada y ver qué está sucediendo, por qué la actividad está volviendo. Y lo más interesante es que se han presentado mucho movimiento de las capas tectónicas que ha motivado que este volcán, que supuestamente estaba dormido e inactivo, vuelva a mostrar signos de vida. Bueno, muchos ya han ingerido que esta noticia puede llevar a una alarma colectiva total. ¿Por qué razón? Porque se han registrado pequeños sismos que podrían demostrar la actividad de este volcán, pero el resultado que podría lanzar en un 50% es catastrófico. ¿Por qué? Porque se habla de que podría ser el segundo Vesubio que ataca a esta parte de Rusia. Recordemos que este volcán antiguo como el Vesubio destruyó una ciudad llamada Pompeya, de tal manera que creó una lluvia de cenizas que duró mucho tiempo, el cual prácticamente aniquiló la vida de ese lugar de maneras completamente atroces, casi petrificando a las personas. Entonces se habla de la misma situación, porque la fuerza con la cual este volcán podría llegar a despertar es posiblemente una de las más fuertes. El detalle es el siguiente: estamos a un 50% de la catástrofe o de simplemente que el volcán no vuelva a despertar. Y los pequeños símbolos y de alguna forma las pequeñas erupciones que ha ido mostrando durante los últimos meses te dejan en un limbo más que todo a los científicos, porque de alguna forma están alertas, porque el tamaño del volcán se prevé que pueda tener unas magnitudes de una erupción bastante agresiva, pero al mismo tiempo puede ser solamente un indicio del movimiento de las placas tectónicas. Pero hay que estar alerta de esto y estaremos hablando más a fondo de este tema en unos pocos minutos. Y bueno, también vamos a cambiar un poquito a lo que sería el clima, porque ya habíamos hablado anteriormente de la tecnología 5G.
Este es un gran paso para todos los dispositivos porque la conexión será mucho más rápida, más accesible y llegará hasta localidades un poco más complicadas. Y esto se desglosa en que la tecnología 5G puede afectar a los radares del clima. Exactamente, muchos de estos radares utilizan la evaluación del vapor del agua en una red de tecnología un poco desactualizada, por la razón de que estas son más probables de calcular los datos que nos brindan. El detalle es el siguiente, que si se implementa la tecnología 5G, esto podría afectar el funcionamiento de los radares de vapor del agua, lo cual podría generar que los reportes climatológicos no estén asegurados al 100%. Sin embargo, esta situación todavía se está viendo, ya que se planea implementar esta tecnología 5G en España y en otros países. Se está viendo varias soluciones, principalmente que se actualice el sistema de verificación meteorológica de estos países para poder llevar a cabo esta implementación, porque nada puede frenar la llegada del 5G. Y bueno, yo creo que ya era tiempo de actualizar los sistemas que teníamos, los sistemas meteorológicos, pero yo creo que también va a representar una inversión significativa para muchos países, porque recordemos que la mayor parte de los centros meteorológicos son financiados por el gobierno. Entonces esto va a representar un pequeño golpe duro a la economía de algunos países. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema que también estaremos analizando el día de hoy, y es el despido a través de Twitter que se realizó en El Salvador. Porque ya habíamos hablado y mencionado que en El Salvador, en las elecciones que tuvieron a principios de este año, se eligió a Bukele, que sería uno de los primeros presidentes millennials existentes en el mundo, ya que gracias a una campaña que no se orientaba en el marco de promesas políticas, sino en un cambio radical a lo que sería el modelo que se tenía hasta ese entonces, ganó tanta popularidad que fue elegido y es el presidente más joven. Y al ser una persona joven que está muy vinculada con las redes sociales, realizó despidos de forma pública a través de la plataforma de Twitter. El detalle es el siguiente. Recordemos que el señor Nayib Bukele, con solamente 31 años, ya es presidente de El Salvador, el presidente millennial más joven del mundo. El detalle es que lo hizo por Twitter, y parte de la oposición que fue despedida de estos casos de sus puestos laborales como funcionarios públicos denunciaron que obviamente un despido por Twitter no es legal. Se tiene que tomar las medidas completamente avaladas, que es por escrito, por un tiempo de desplazo y preparación. Entonces yo digo que esta es una figura muy aplaudida por la población. ¿Por qué? Porque verlo en Twitter ya de por sí está marcando un futuro a largo plazo, pero estos puestos todavía no han sido desmontados, porque tienen que hacerlo de la forma legal. Y de alguna forma se han encontrado que las personas que fueron despedidas van a tomar acciones legales contra el gobierno por realizar este tipo de despidos. Y yo creo que es bastante coherente al mismo tiempo, porque tomando en cuenta la legislación de este país, no era la forma de hacer despidos, pero al mismo tiempo es muy bien aplaudida porque el presidente está cumpliendo con las promesas que había hecho durante la campaña. Bueno, y yo antes de darle más profundidad a esto, quiero decir que el presidente Bukele entró con la promesa de votar a los corruptos, y haciéndolo por Twitter prácticamente ya está sentenciando a una persona. Entonces hay que hablar un poco más respecto a las medidas que está tomando, porque de ser novedosas son novedosas, pero de que están generando polémica es demasiada. Bueno, y vamos a hablar del tema que va a dar título al podcast del día de hoy. Vamos a hablar sobre un problema que no solo está sucediendo en Latinoamérica, sino se está sucediendo en el mundo entero: la deforestación y el desinterés o ambición que tienen las personas para realizar este tipo de actos. Y este tema viene a razón de que durante esta semana se ha descubierto corrupción en Bolivia
por parte de una organización destinada al cuidado y preservación de las áreas naturales. Exactamente. En el año 2015 hasta 2018, el señor René Noel Civila, que es parte y responsable de la Unidad Operativa de Bosques y de Tierras, la UOBT de Bolivia, él vendió alrededor de 2.096 resoluciones para autorizar el desmontaje ilegal de 22.000 hectáreas de tierras fértiles, y estos lugares pertenecían a comunidades menonitas. Y estas resoluciones, que se recuerden son 2.000, él cobraba alrededor casi de $300 por cada una. ¿Y para qué? Para la venta ilegal de madera, afectando a estas comunidades menonitas que prácticamente perdieron sus hectáreas de trabajo y posiblemente también su hogar. Y vemos cómo ha habido este cambio en la mentalidad. Anteriormente ya habíamos mencionado lo que estaba pasando en Colombia, que había una deforestación a causa de la explotación minera. Entonces vemos que es un fenómeno que está acaparando todo el mundo. Lastimosamente la conciencia se la deja a un lado en el momento de hacer negocios, y esto es una completa pena. El día de hoy trataremos este tema a profundidad, dando una crítica muy dura, contundente a las personas que de alguna forma están lucrando con los pulmones del mundo. Bueno, esto es Error de Conexión. No se quiten de nuestra sintonía, de nuestros queridos radioescuchas, que enseguida volvemos con esta y más información. Y me doy cuenta que después de la tormenta sigue todo igual, distinta agua, pero el mismo mar. Bueno, gracias por esperarnos y hemos vuelto ahora sí para servir las noticias completas. Vamos primero con el detalle de Rusia. Un volcán que hace mucho tiempo mostró signos de estar completamente apagado esta semana. Se han registrado pequeños sismos alrededor de él. Muchos universitarios, muchos profesionales de la universidad, tanto del Cairo como del Reino Unido y parte de Rusia, acaban de realizar y entrarse en este volcán. Lo que descubrieron es que posiblemente en un par de años estaremos viendo el amanecer y el resurgir de ese volcán en una erupción total. Esto podría llevar a unas conclusiones completamente violentas para el ecosistema y para la humanidad. Se habla de un desastre, de un cataclismo tan grande como fue el Vesubio. Lo más interesante es las dimensiones que tiene este volcán, porque tenemos que recalcar que tiene más de 3.000 metros de altura. Esto de alguna forma genera más preocupación, tomando en cuenta la cantidad de magma y lava que puede contener. Y literalmente el volcán Bolshiudina se consideraba que estaba extinto. Literalmente había pasado muchos ya siglos de inactividad, y misteriosamente justamente este año vuelve a mostrar, a raíz de que en esta zona durante el año pasado ya se habían empezado a reportar pequeños sismos, pero durante los últimos meses han sido cada vez más frecuentes. Esto ha generado la conclusión de que estos han despertado a este volcán, pero al mismo tiempo nos hace cuestionar que si este volcán ha llegado a despertar, puede pasar en otras partes del mundo. Exactamente, recordemos un par de años, 2012, donde se pensaba que el volcán del parque Yellowstone en California, Estados Unidos, podría despertar. Y recordemos que el Yellowstone es el volcán más grande del mundo, de tal magnitud que podría fácilmente erradicar toda América del Norte. Poco a poco estamos viendo que en el mundo se están realizando estos despertares de volcanes, pero a riesgo de ir en contra de todo lo que hemos dicho, no hay que estar completamente desprovidos de esperanza, ni tampoco hundirnos en la locura, ni tampoco en la alarma. ¿Por qué? Porque los científicos han demostrado que hay un 50% de probabilidades que este volcán, este caso en Rusia, que es el Bosaya Udia, no podría despertar.
pero sí despierta obviamente que habría conclusiones muy grandes. Y bueno, yo quiero recordarte, querido Maniac, lo que pasó en el Vesubio, porque muchos científicos acaban de señalar que esto sería igual a esa catástrofe que pasó en Roma en esos días. En el año 46 después de Cristo, el volcán conocido como Vesubio estalló de tal forma que destruyó la ciudad de Pompeya. Pero lo más catastrófico, y muchos científicos aciertan en esto, al riesgo de que un volcán despierte o que erupcione, no es el fuego ni tampoco el magma, tampoco son las rocas voladoras como tal. Lo que podría prácticamente sentenciar a una población a muerte es la lluvia de ceniza, ya que esta no solamente se apega a los poros de las personas evitándoles respirar, sino que los encierra en un bloque parecido a una niebla tan densa que ni siquiera pueden atravesar. Y esto obviamente quema el oxígeno que ellos reciben, así que se podría hablar de esto. Y en Vesubio, justamente agarrando este tema de la ceniza, esa situación pasó, pero elevada a unos niveles completamente desorbitantes, en el cual la ceniza fue tan densa, capas tan densas de ceniza, que petrificaron a las personas en el lugar. La magnitud que puede tener este volcán, el volcán Bolshaya, puede ser bastante agresivo, porque tomando en cuenta las dimensiones, porque no es uno de los volcanes pequeños, sino es uno de los más grandes que existen en el mundo. Esto significaría una catástrofe natural bastante agresiva, sobre todo para esta zona de Rusia, y por eso mismo muchos científicos se han visto alertados. Ahora, el movimiento de las capas tectónicas, se está viendo también que durante las últimas semanas, y yendo a acotación de esto, que se han presentado bastantes sismos en lo que sería la costa del Pacífico, desde lo que sería partes de El Salvador, Guatemala, que han ido bajando hasta el Perú y llegando hasta Chile. Entonces recordemos y recapitulemos que hace algunos años muchos tsunamis que se han presentado tanto yendo al lejano oriente, que sería hasta Japón, y también en la parte occidental, se venían venir gracias a estos pequeños sismos. Estos pequeños sismos han involucrado que mucho de este movimiento afecte a las capas tectónicas y se genere unas inmensas olas. Y ya lo hemos visto que con el mar no se puede jugar. Entonces estos sismos pueden tener consecuencias bastante agresivas, y no solamente para despertar volcanes, sino para tsunamis y otro tipo de catástrofes. Y este tipo de movimiento hay que tener en observación continua. Así que si bien hay una medida del 50% de que se complete su activación, o que simplemente sea un pequeño chispazo que dio el volcán, hay que estar aún así pendientes. Bueno, el detalle con los volcanes, con los terremotos y con los tsunamis es que no se sabe cuándo van a llegar. Sí hay sistemas muy actuales, muy actualizados, de tal magnitud que su tecnología nos permite saber hasta qué riesgo pueden llegar, pero hasta ahora no se ha podido comprobar cuándo puedan realizarlo. Entonces lo único que podemos hacer es prepararnos de la mejor manera, y si en algún momento esto afecta a la población de Rusia, hay que ir a ayudar a esa población, porque este es un volcán enorme, y quién dice que tal vez si esto llega a peores escalas va a afectar a esta parte también del mundo. Y recordemos que cuando a principios de lo que sería la edad después de Cristo, existió una erupción volcánica en el Perú que provocó el enfriamiento en parte de Europa y Rusia. Entonces las cenizas de un volcán pueden viajar entre continentes sin ningún problema y pueden ocasionar un cambio climático bastante agresivo. Así que no hay que tomar en poco si crees que porque estamos en el lado de América Latina no vas a sufrir las consecuencias de una explosión volcánica en el otro lado del mundo. Es una gran mentira. Así que te ponemos a reflexionar que si en algún momento llega a suceder algo, brindes tu ayuda, porque todos tenemos que buscar la solución a este tipo de temas, y para hacer un mundo mejor y al mismo tiempo salvar a estas personas que podrían llegar a estar en necesidad, y más bien que se están tomando medidas antes, porque existen pequeñas poblaciones cercanas al volcán Bolshaya.
Bueno, deja aquí abajo en la caja de comentarios cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando en Rusia. Y también te pedimos que te pongas la mano al pecho por estas personas de que están recibiendo esas noticias. En algún momento ellos sienten tanto temor de perderlo todo. Entonces ponte la mano al pecho, juntos pensemos que puede llegar. Y tal vez si tienes la oportunidad, apoyar a estas personas mediante tu cuenta o también mediante este podcast. Y bueno, tenemos que cambiar de noticia de lo que pasó esta semana. Y tenemos que hablar de la tecnología 5G. Ya dijimos que se va a implementar en parte de España y en otros países, por ejemplo, como en China y también China, Estados Unidos. Pero más se habla de España, no entiendo el concepto muy bien. Pero la razón es que próximamente se estaría realizando esta tecnología, la evolución de la red móvil mundial. El detalle es el siguiente: a partir de una investigación realizada por el Instituto Nature de España, se comprobó que esa tecnología podría afectar de manera completa a los sistemas meteorológicos de este país. Y no solamente en España, sino también en parte de China y obviamente en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Bueno, esos equipos faltan actualizarse. Por esta razón van a tener un pequeño desfase con la unión de la tecnología 5G. Lastimosamente hemos visto una desactualización completa en lo que refiere a estos sistemas de monitoreo meteorológico, porque las condiciones que se han dado durante los últimos años no han sido bastante cambiantes, y dentro de la tecnología meteorológica son más basados en sensores que permiten captar las señales de humedad, de la intensidad de la lluvia, la densidad del clima, el nivel de calor, y todos estos aportan a dar datos que son comparados a través de sistemas y nos dan la información de el pronóstico del tiempo a corto plazo. Entonces, una vez que se instale la tecnología 5G, esto puede ocasionar que muchos equipos lleguen a fallar en las medidas que van a tomar, porque se podría confundir los datos con una señal emitida por la red 5G de cualquier dispositivo que esté activo y muy cerca, o por simplemente señal que esté viajando por cerca de uno de estos receptores puede alterar los datos que está captando, y esto generaría unos malos pronósticos del clima. Entonces, a largo plazo tendríamos muchos accidentes en lo que se refiere, porque ya habíamos hablado de catástrofes naturales, y muchos de estos aparatos nos permiten probar y medir cómo es los cambios y la variación del clima, porque siempre existen unos patrones del comportamiento natural para prevenir o que nos alertan de lo que podría ser una catástrofe natural, y se podrían verse afectados por simplemente el uso de un teléfono. Entonces, lo que se tiene que hacer actualmente es generar otra red adicional o otra frecuencia para estos dispositivos que sea, yo creo, patentada y única, para que no haya ningún cambio que se pueda generar por ningún tipo de señal. Bueno, para todos aquellos que piensan que la meteorología no ha dado grandes avances en lo que refiere a su espacio, recordemos que los sistemas de aviación necesitan obligadamente estos reportes meteorológicos para realizar vuelos de gran escala. Incluso la función de un avión necesita estos reportes de manera abismal. Las ciudades inteligentes están equipadas para captar la misma sintonía que están lanzando estos sistemas meteorológicos. Y podríamos decir incluso la salida del océano, incluso los niveles del agua necesitan esto. Entonces, si hay una especie de desbalance y desfase con la tecnología del antes y del ahora, tenemos que resolverlo, pero ya. Porque la meteorología es una ciencia demasiado necesaria para el ser humano y para su evolución y su sociedad. Y también tenemos que recordar que actualmente, pese a que en la mayor parte del mundo no se ha implementado la tecnología 5G, recientes declaraciones de uno de los principales socios y activistas de lo que sería Huawei afirmó que ya se está trabajando en la red 6G. Esto está tratando y buscando de permitir ampliar lo que sería la utilidad de los datos hasta 1 tera por segundo. Entonces estamos viendo un avance muy agresivo en lo que se refiere a la tecnología, pero también tenemos que medir su impacto dentro de nuestra sociedad, porque lastimosamente muchos aparatos
siguen estando oxidados muchos, entonces se mantienen con frecuencias ya analógicas antiguas que podrían perjudicar. Y yo creo que por esa misma razón no se ha podido implementar el 5G de forma tan rápida como fue el 4G, porque las características que este tiene que tener según el lugar donde se vayan a efectuar es tanto en los dispositivos móviles como también en las antenas que emiten esta frecuencia para que sean interpretadas de la manera correcta. Y yo creo que si ya estamos hablando de 5G, China ya está hablando del 6G, estamos viendo una acelerada evolución en lo que respecta a tecnología y telecomunicaciones. Y si bien es bastante positivo, hay que medir y estar muy seguros de los cambios y efectos positivos y negativos que se llega a tener, porque tomando en cuenta que muchos animales se comunican a través de emisión de sonidos o de diferentes frecuencias, esto podría afectarlos. Entonces también conocemos que la orientación de muchos insectos se ha visto afectada por ya la anterior red 2G, cuando se construyeron también posterior a estos filtros para evitar que exista la confusión, porque las abejas no podían migrar. Entonces posterior a esto ya hemos visto la tecnología 3G, que ya no ha afectado de forma tan agresiva porque se han tomado medidas, pero estas nuevas tecnologías que quieren ser explotadas y de alguna forma implementadas en todo el mundo tienen consecuencias en la naturaleza, y eso hay que evaluar de manera correcta. No solamente es para el beneficio del ser humano, hay que tomar en cuenta la naturaleza, porque es ese balance natural que nos permite subsistir puede verse afectado y podemos llegar a la extinción por simplemente haber ignorado este pequeño factor. También podemos hablar a peores escalas, y entrando un poco en la conspiración y en la paranoia, podemos hablar de un segundo Y2K, de un error de programación de tal magnitud que todos los sistemas movidos por el internet podrían prácticamente cerrarse. Entonces tenemos que velar por todos los puntos en pros y también en contra de lo que refiere a la tecnología 5G. Pero yo pongo a China que pueda dar un espacio, pueda tomarse un tiempo para recapacitar en implementar la tecnología 6G. Señores, no estamos en una competencia, tenemos que ver en cuánto esto nos favorece y cuánto estamos dando por la evolución de la tecnología 5G. Entonces, para implementar a 6G hay que tomarnos nuestro tiempo, así que por favor sean conscientes de que todavía no estamos muy listos para tomar todo lo que nos está lanzando el mundo en lo que refiere a telecomunicaciones. Y bueno, yo creo que es una reflexión para todas las personas y los amantes de la tecnología, que sé que hay muchos, y gracias a ustedes por estar sintonizándonos a nosotros y escuchar este podcast. Pero hay que reflexionar, si bien la tecnología nos ha ayudado durante los últimos años y gracias a eso nos están escuchando muchos de ustedes, al mismo tiempo hay que saber que no tenemos que ir con rienda suelta, porque muchas veces podemos afectar cosas que necesitamos y son vitales para nuestra existencia. Entonces los invito a recapacitar y a no sumarse al tren de el avance tecnológico es primero y la subsistencia del ser humano es primero antes de todos los medios naturales. Bueno, seguimos con el acontecer noticioso, y esta semana las redes sociales se robaron el papel principal en lo que refiere a El Salvador. ¿Por qué razón? El presidente Yair Bukele, que es actualmente el presidente más joven, el presidente millennial llamado por muchos, realizó unas especies de medidas muy extrañas, pero también muy innovadoras. En lo que refiere, lanzó unos tweets donde despide a varios funcionarios públicos y parte del gabinete del anterior gobierno de manera pública. Los despide de tal magnitud que actualmente la población no tuvo más que aplaudir a las acciones de este presidente. Fue muy interesante la forma de proceder de este presidente, porque de alguna forma demostró de forma pública quiénes eran las personas que son corruptas dentro de su gobierno. Entonces realizó una crítica directa, ofensiva, y que muchas personas con mucha razón al mismo tiempo lo tomaron a mal y han amenazado con tomar acciones legales, porque lastimosamente no está permitido bajo las leyes existentes en El Salvador despedir vía Twitter. Entonces las leyes laborales exigen que se haga un proceso
extendido donde se haga un análisis, la justificación del por qué se está realizando el despido y obviamente beneficios incluidos dentro del mismo. Entonces es coherente que las personas de alguna forma se sientan ofendidas y que tomen acciones legales, pero al mismo tiempo es un golpe contundente contra la corrupción que está realizando este presidente, porque de forma pública está demostrando que las acciones que él está realizando buscan favorecer y quitar de raíz este mal que vivimos en Latinoamérica. Exactamente, pero yo había señalado en la parte de los avances. Esta medida sí es bien aplaudida por el pueblo, porque prácticamente estamos viviendo un tiempo en el cual este presidente está mostrando que está realizando acciones, pero acciones fuertes. Pero no se puede despedir a nadie por Twitter, y esto es completamente irreal. Entonces esos cargos, fíjense bien, la gente de El Salvador todavía no han sido desocupados. Esas personas siguen en su cargo, a menos que se les haga un juicio como tal, una investigación como tal, y posiblemente después las resoluciones concretas. Yo no sé cuántas personas están metidas en la corrupción o simplemente han sido inculpados por ser parte del gobierno anterior y para alistar las nuevas filas del nuevo gobierno que se está lanzando. Pero lo único que digo es que es muy osado de hacerlo. Y como está de moda el ser osado, el ser valiente, el ser un hombre de acciones, el presidente se está llevando todos los laureles. Pero al mismo tiempo tenemos que ponernos a pensar de que estas personas, si son inocentes, en el peor de los casos, están siendo juzgados de antemano, sin una investigación, sin un proceso como tal. Entonces la mayoría de gente, como lee todo lo que sale en Twitter y lo cree que es verdad, si es impulsado por una personalidad como es el presidente, entonces esas personas ya serían juzgadas, también ya tendrían posiblemente una recepción social negativa, y la gente le va a juzgar de la misma manera que fue juzgada por Twitter. Esto sí es un arma de doble filo. Lastimosamente no fue de una forma bastante diplomática, ni yo ética. creo que ni ética. La respuesta y la mejor solución que se hubiera podido dar es, una vez que se haya realizado todo el procedimiento legal, realizar y mostrarle de forma pública el despido que se ha realizado. Pero obviamente ya había un proceso por detrás en el cual se justificaba por qué, los beneficios que iban a tener, porque en la mayor parte de los países cada despido implica un beneficio para resarcir daños en cuanto al puesto laboral, para una reinserción en un futuro puesto. Pero eso también ha generado bastante controversia y descontento, tomando en cuenta que este presidente es una figura pública que muestra un poco de lo que sería la nueva generación millennial y el cómo puede llegar a proceder en cargos públicos. Entonces genera un buen y mal precedente para todos nosotros. Bueno, como tú lo dijiste, esto es solamente una muestra del poder que tiene el nuevo presidente, porque en sí solo es una figura. Estas acciones no tienen ningún peso legal, solamente por ser realizadas por el presidente, están tomando la medida que se está alzando hoy en día. Entonces, el detalle es el siguiente: se necesita un juicio, se necesitan pruebas, y no importa cuán corrupta sea la situación, no importa cuántos procesos se necesiten, esto tiene que realizarse de esta forma, o si no, no es legal, ni siquiera debería ser tomado como tal. Para las personas que han sido juzgadas por el presidente por medio de estos tweets de despido, muchas de ellas van a lanzar en los próximos días sus casos, no solamente denunciando al gobierno de turno, sino a todas las personas del gabinete del presidente. Entonces estaríamos viendo una lucha de intereses, de tal forma que en El Salvador se van a realizar muchos frentes, te lo apuesto. Muchas personas van a seguir una línea en Twitter que diga: este hombre ha sido juzgado pero es inocente, y tiene la prueba supuestamente para realizarlo. Entonces va a haber una lucha de poderes en El Salvador por medio de Twitter. Va a ser interesante ver el fenómeno que pasará durante las próximas semanas, y nosotros estaremos al pendiente de las mismas, pero nos estamos adelantando un poco, porque si bien puede tener un gran lado positivo, pero tiene también por detrás un gran lado negativo, y esto nos lleva a reflexionar que sabemos que dentro de la mayor parte de Latinoamérica se ha demostrado un alto nivel de corrupción, lo que está generando que las personas lleguen a la conclusión de que lo que es la
economía ya no funciona la justicia en Latinoamérica. Y es una completa pena porque las personas, al ver que no funcionan, quieren tomarla en sus propias manos. Y será un tema que vamos a estar explayándonos ya en un próximo podcast. Pero esto también puede generar que muchas personas en El Salvador consideren que fue la mejor forma de realizarlo. No, y lo van a hacer. Entonces, queremos reflexionar que el Poder Judicial se ha establecido para tener normas y límites y para realizarse un proceso. Sé que muchas veces el Poder Judicial es el que está mucho más corrupto y que no se puede realizar de forma correcta ni segura, pero la mejor forma de reestructurar todo esto es cambiar el personal, pero de forma coherente y de acuerdo a las leyes que tengas en tu país. Porque sabemos que nos dejamos llevar por la impotencia de no poder hacer algo ante situaciones que realmente son muy abusivas. Pero aún así tenemos que ser conscientes que como ser humanos y durante la evolución, durante los últimos más de 2000 años, hemos buscado soluciones diplomáticas. Estas nos permiten hacer una transición tranquila, segura y correcta a este tipo de situaciones. Entonces, puede ser que sean culpables de corrupción, pero no es la manera de despedirlos. Si se tiene que hacer un proceso, háganlo por las vías legales, respetando las normas que rigen en su país y sin personas que estén interfiriendo. Bueno, ahora sí, tenemos que pasar de estas noticias al espacio de reflexión. Pero al mismo tiempo no nos salimos del acontecer noticioso, porque tenemos que contar una historia de corrupción que pasó esta semana, revelado por el periódico Página 7 a través de su publicación semanal, que nos cuenta un caso de corrupción que pasó en una agencia llamada la Unidad Operativa de Bosques y de Tierras, la UOBT de Bolivia. La situación fue el siguiente: durante el año 2015 al 2018 se realizaron alrededor de 2096 resoluciones de desmonte ilegal de casi 22.000 hectáreas por la compra ilegal de madera. El señor René Noel Silvila, él fue quien realizó estas resoluciones. Bueno, la investigación señala que él cobraba alrededor de $300 por cada una de ellas. Alrededor de 2096 resoluciones fueron firmadas para la compra de madera ilegal en nuestro país. Y el detalle es que muchas de estos terrenos, de estas hectáreas, pertenecían a personas, a comunidades enteras de menonitas. Vemos, y ya lo habíamos adelantado, que la deforestación es un problema mundial, global, que principalmente se está dando en la parte de América del Sur, tomando en cuenta que se encuentra aquí el Amazonas, y tanto como ya lo habíamos hablado en otro podcast, en el caso que se está realizando deforestación por la minería ilegal, y realmente estamos hablando de puras situaciones ilegales completamente irregulares que no son controladas por ningún tipo de gobierno o institución. Esto está generando un caos y una catástrofe a nivel mundial, porque recordemos que los bosques son los pulmones del mundo. Entonces, al realizar este tipo de acciones, estamos atacando a nosotros mismos. Yo creo que cada uno de ustedes tiene una relación y un pensamiento en cuanto a cómo se debe vivir en nuestro ecosistema. Cada uno tiene un interés positivo o negativo de acuerdo a todas las situaciones que hemos llegado a vivir. Sabemos que parte de lo que sería el maltrato a muchos animales salvajes, y muchos animales y muchos ecosistemas se ven afectados por la deforestación, lo que provoca que muchas especies se lleguen a extinguir, porque en los lugares que se ha llegado a deforestar era donde sus lugares y sus hogares cada vez que realizaban la migración. Ahora, la deforestación que se está realizando es por pura ambición. Bueno, yo quiero recalcar esos puntos, porque
¿Qué lleva a una persona a creerse dueña de una hectárea tan grande de árboles que puede dar permiso y autorización para que talen en ellos? Muchas unidades que han estudiado y que trabajan en estas cosas están plantadas en el ámbito de la corrupción, de tal forma que a varias reservas naturales, a varios lugares como selvas o bosques, los califican como zona agrícola, ilegalmente, obviamente, para vender derechos de tala, para vender derechos de deforestación. Y este dinero, como es de manera ilegal la situación, no va a ninguna parte más que al bolsillo del señor que realiza estas resoluciones. En el caso de Bolivia, tras la investigación que realizaron, obviamente es demasiado dinero el que está en juego. Y son compañías demasiado escurridizas que ni siquiera se pueden revelar muchos nombres. De tal forma que se puede pensar que hay un mercado negro de madera que está realizando estas actividades alrededor de todo el mundo. Y más allá del mercado de madera, sino territorial, porque estamos tomando en cuenta que son 22.000 hectáreas que tienen mucha relación con la producción de coca que se realiza en Bolivia. Recordemos, y si tú no lo sabías, en Bolivia la plantación y cultivación de la hoja de coca está permitida y es legal, a diferencia de muchos otros países. Nosotros muchas veces, viendo que constantemente el consumo de coca es regulado y es normal, nos olvidamos que en la mayor parte del mundo está prohibido. Entonces, si bien tiene una connotación bastante cultural relacionada con nuestros antepasados que la consumían con fines medicinales, en Latinoamérica se ha vuelto un problema guiado hacia el narcotráfico y mucha deforestación que se está realizando en zonas dentro de Bolivia como el Chapare y parte de lo que serían los Yungas es la deforestación para generar plantaciones de coca. No sé si realmente todo este tipo de acciones se están realizando de una forma objetiva, productiva para mejorar la economía. Obviamente no. Bueno, hay que recordar que nadie es dueño de nuestro suelo, nadie es dueño de los árboles. ¿Por qué? Porque aunque seamos parte de un territorio forestal, esto le pertenece a todas las personas. Y no solamente a nosotros, sino también al ecosistema y a los animales que viven en ellos. Entonces, no tenemos el derecho de vender estas tierras por ambición propia, ni siquiera para poder realizar otras actividades, por ejemplo la construcción de la carretera a través del Tibnis o muchas otras situaciones en el cual se pida que se deforeste un lugar. Yo sé que la evolución del hombre va primero, pero a costo de perder grandes hectáreas que están repletas de árboles, de ecosistemas enteros, de familias enteras, incluso comunidades de personas, no es la solución. Nunca puede ser la solución. ¿Por qué? Porque detrás de todo ello siempre hay que pensar en lo que nos depara en el futuro. Y algo muy importante también es que por parte de toda la población que realiza este tipo de actos, existe un desinterés general en la humanidad porque no se ponen a reflexionar ni un poco en lo que refiere al futuro que le espera a lo que sería su descendencia, a ellos mismos, porque todo lo que están haciendo es afectar al mundo entero. Lastimosamente, el Amazonas es el principal pulmón del mundo. Es uno de los lugares que produce más oxígeno a nivel mundial. Esto genera beneficios para nosotros, pese a que la contaminación ha aumentado a gran escala. Esto está mitigando bastante lo que serían las consecuencias que se tendrían que sufrir en la mayor parte del mundo. Pero aún así, aún teniendo esta información, porque yo sé y soy consciente que las personas que realizan esas talas, porque son masivas, son agresivas, y para tener esa cantidad de dinero tienes que tener una mínima formación, y no son personas que se pueden escudar en la ignorancia. Así que lastimosamente es un desinterés completo en la vida del ser humano, en el poder generar nuevos espacios y otro tipo de movimiento económico más allá de la explotación de la tierra y de la madera, que realizan estos actos, y personas corruptas dentro del gobierno que también no les interesa para nada el bienestar de los seres humanos, de sí mismos, solamente se van por lo económico. Y somos conscientes que sabemos que en Latinoamérica hemos pasado por situaciones complicadas,
dictaduras, asesinatos masivos que se han realizado, situaciones complicadas, económicamente más de una crisis que se ha vivido. Esto sí ha generado un pensamiento diferente en las personas, en las que buscan una estabilidad económica, pero no hay que ponerle un precio a nivel de dañar a los demás a costa de esto. Hemos llegado a un punto donde nuestra mentalidad y nuestro pensamiento es tan materialista, es completamente... Nos dejamos guiar por lo económico, por la existencia y la supervivencia económica que vamos a tener, la solvencia económica y nuestro estatus social, que nos deja de interesar el mundo entero. Es una reflexión para que todos ustedes vean que si bien el tener dinero y una economía estable sí es positivo y te ayuda a tener una vida mejor, pero si es a riesgo de que dañes a otras personas, a otros seres vivos, no lo vale. Porque lastimosamente este tipo de acciones es lo que nos ha llegado a que en la actualidad no podamos disfrutar de un cielo completamente azul todos los días, de que lastimosamente el agua que bebemos tenga que ser procesada previamente a nuestro consumo, de que gran parte de la población en el mundo no pueda tener tierras fértiles. Entonces, y el mismo cambio climático del que nos quejamos día a día es culpa nuestra. Bueno, hemos llegado a tal punto que ya todo tiene precio. La vida humana tiene precio, los niños tienen precio, e incluso ahora los árboles y las hectáreas tienen precio, por personas que ni siquiera les importa un comino la humanidad, sino solamente quieren sacar algo de todo esto. Quieren ganar más dinero del que poseen, y esto es ambición, quieran donde lo vean. Y bueno, deja aquí abajo en la caja de comentarios todas tus opiniones respecto a la situación que estamos viviendo en Bolivia, que esperemos que la gente dé más importancia, porque no has hablado de esos temas mucho esta semana. Más ha tocado de lo que era casos de corrupción, la huelga de trabajadores de la ASBA. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros somos uno de los programas en donde más hemos hablado y hemos exhibido la corrupción. En capítulos enteros hemos destinado mucha de nuestra visión a estos temas que están pasando en nuestra sociedad y políticamente. Pero no podemos dejar de lado la situación que está pasando en nuestro medio ambiente. Y yo creo que esta reflexión les motive y les ayude a ustedes a mostrar más interés, sea cual sea el área donde se desenvuelvan, preocuparse más por la naturaleza, por el medio ambiente, porque esto es de vital importancia para nosotros. Estudios han salido y buscan demostrar que si la población en general y el modelo de fábrica, si no hay una regulación en lo que respecta a los gases que botan la industria actual, podríamos generar toda la especie humana hasta el año 2050. Esto generaría la extinción literal de los seres humanos. Hay que pensar más allá. Nosotros, cuando hay una noticia positiva al respecto, la decimos y en grande, porque es necesario que sepas y que hay esperanza, que hay personas como tú y como nosotros que buscan el bienestar en general. Pero también queremos reflexionarte para que tomes un cambio y motives a otras personas a realizar este tipo de cambios dentro de su vida, dentro de su visión y pensamiento, en pro de generar un ambiente más saludable. Es para la salud propia tuya, aunque suene egoísta, y para la salud de los demás. Bueno, deja aquí abajo en la caja de comentarios todas tus opiniones respecto a todos los temas. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Spotify, Radio Public, Google Podcast y YouTube. También estamos recientemente en iVoox, así que no tienes ninguna excusa. Estamos en todas las plataformas para que nos puedas escuchar de forma gratuita. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si quieres mantenerte al pendiente de todas las noticias que estamos sacando, estaremos cada vez más activos y trayéndoles mejor contenido a todos ustedes. Bueno, yo soy el Loco Alf. Y yo soy Maniac. Nos vemos a la próxima. Parece que esto al fin acaba. He dado todo lo que podía dar.